Bienvenidas. Somos Haciéndole a la Mamá. Mi nombre es Franca, tengo un hijo de 1 año y medio. Estamos haciendo este programa porque queremos ser tu voz. Yo soy Karim, tengo un niño de 3 años, una bebé de 3 meses y estamos aquí haciendo este programa para ayudarte a sobrevivir a la maternidad. Esto es Haciéndole a la Mamá. Hoy tenemos un programa súper interesante de esta segunda temporada que se llama La depresión en la maternidad. Un tema súper importante, mamis, porque yo creo que todas hemos coqueteado con la idea de haber estado ahí y no saber si estuvimos ahí. Otras probablemente están ahí, no saben que están deprimidas o pasando por esta etapa. Quizás algunas ya se les prolongó, el niño ya tiene 4 años y no has como recuperado tu ser y no te terminas de sentir bien. Entonces hoy tenemos una súper invitada, una persona que queremos mucho y que nos da mucho gusto que esté aquí, Ana María Barroso Castro, bienvenida. Si te quieres presentar y platicarles un poquito a nuestras mamis, quién eres, qué haces, para que sepan de ti. Muchas gracias por la invitación en primer lugar, y me parece que este proyecto vale muchísimo la pena y las felicito. De verdad, gracias, muchas Ana. gracias por invitarme. Gracias. Bueno, yo soy psiquiatra de niños y adolescentes y soy psicoanalista. Y básicamente, bueno, trabajo en la consulta privada, pero básicamente me ha interesado mucho el desarrollo temprano del bebé y cómo es la interacción justo entre la madre y el bebé, cómo se da el vínculo y las consecuencias de tener un vínculo de determinada manera, cuáles son las consecuencias en el desarrollo, tanto para la mamá como para el bebé, las consecuencias en la personalidad, ¿no?, del bebé. Me dedico mucho a eso, veo muchos niños y veo también muchas mamás jóvenes con preguntas como las que ustedes me quieren plantear o me han planteado. Y entonces, bueno, pues encantada de estar aquí. Muchas gracias. Padrísimo. Tenemos aquí también a nuestra corresponsal, Karim, que hoy está con nosotras desde Zapopan. Claro, porque Haciéndole a la Mamá es así. Uno tiene compromisos familiares y pues los tiene que cumplir, ¿verdad? Pero no podía faltar a nuestro programa. Jamás. No, aquí está siempre presente. Siempre presentes, y también pues para todas ustedes, amigas, mamis que nos escuchan. Este programa lo pensamos con mucho cariño para que por favor lo escuchen con mucha atención y después nos escriban y le escriban a Ana para ver si tienen alguna preguntita por ahí. Vámonos, vamos empezando el programa. Entonces van a escuchar un poquito a distancia a Karim, pero aquí está con nosotros. Pero aquí estoy. Aquí está. Diré mis chascarrillos. Exactamente. Pues empecemos por el principio, Ana, si nos pudieras decir qué es la depresión, ¿no? Porque hay miles de ideas, muchos mitos. Entonces, si nos pudieras decir qué es la depresión. La depresión es un trastorno neurofisiológico y se manifiesta básicamente, bueno, pues prácticamente en todas las áreas. Altera nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar, altera nuestros sentimientos y altera también la manera en cómo nos relacionamos con los demás. Es un trastorno o es una manifestación. En muchas ocasiones la depresión más bien es un grito de auxilio. Como muchos de los síntomas que se presentan emocionalmente son mensajes que nuestro cuerpo o nuestra mente nos envía para tratar de alertarnos en cuanto a que algo está pasando serio en nosotros. El problema con la depresión es que está rodeada de muchos mitos. En primer lugar, este tipo de cosas como es una falla de carácter o implica una debilidad en la personalidad, o la depresión se cura solamente diciéndote a ti misma todos los días qué bonita eres y cuánto te quiero, cuánto me quiero a mí misma. Echándote porras todos los días en la mañana, ¿no? Exactamente. Y esto no es así. La depresión no es una cuestión que se pueda manejar a voluntad. Es un trastorno neurofisiológico, igual que la diabetes, igual que la hipertensión, igual que etcétera. Implica factores biológicos. Y de hecho, en muchas ocasiones la depresión más bien se presenta en personas que son fuertes de carácter, a diferencia de este mito, lo que se cree. De lo que se cree.
en relación con que es una debilidad de carácter y que solamente con echarle ganas y fuerza de voluntad se va a resolver. Así no es. La depresión es una alteración que implica ciertos factores bioquímicos, neurofisiológicos, etcétera. Bien, entonces nada de estoy triste, se me va a quitar, y nada de estas ideas, lo que pasa es que eres debilucha, ¿no? Saca la fuerza que traes dentro de ti. O sea, es una cuestión que nos afecta y nos altera de una manera que no podemos controlar. Así es. ¿No? Lo que estás diciendo. Está fuera de nuestro control. ¿Cómo lo podemos diagnosticar? O sea, ¿cómo sé que tengo depresión? Mira, esa es una pregunta bien interesante porque los sentimientos de tristeza, digamos, puedes pasar por un sentimiento fuerte de tristeza cuando tienes una pérdida o cuando tienes una crisis en tu vida importante, etcétera. Pero la tristeza es un sentimiento normal. La depresión, ya cuando se presenta la depresión, es porque la tristeza dura demasiado tiempo. Y hay muchos pensamientos que vienen recurrentemente a la mente como la vida no tiene sentido, esto es muy triste, sería mejor no estar aquí, ese tipo de cosas. A lo mejor no se presentan ideas suicidas como tal, ¿no? En algunas personas sí, cuando la depresión es severa, pero no necesariamente. Lo que sí es que con mucha frecuencia la depresión se manifiesta mucho más en la relación con los demás. Es mucho más fácil en ocasiones que los demás se den cuenta, que los que nos rodean se den cuenta de que estamos deprimidas, a que nosotras mismas nos demos cuenta que estamos deprimidas, porque se altera la manera en cómo nos relacionamos. Hay irritabilidad, hay poca tolerancia, hay llanto fácil, hay cambios de humor muy rápidos. De pronto puedes estar más o menos bien, tranquila, y de pronto puedes estar muy enojada y de pronto muy triste. O sea que no es esta idea de siempre, la depresión siempre la vemos como alguien que no se para de la cama. No. Entonces, no necesariamente no estás deprimida si te estás parando de la cama, ¿no? Porque tenemos esa idea. Claro. Ay, no, pero yo me levanto, voy a trabajar, atiendo a mis hijos, claro. no, le estoy dando pecho, hago la casa, ¿no? No sé, hasta voy a trabajar, las que trabajan, pero creemos que no estamos deprimidos si no estoy tirada en una cama una semana. No, la depresión, de hecho, es muy difícil. Hay varios tipos, digamos, de depresión. Hay varias manifestaciones y varios tipos. La más difícil de diagnosticar es la depresión crónica, que se le llama distimia, y que es una depresión que más bien, por ser crónica, casi que se considera que son rasgos de la personalidad de esa persona en particular, ¿no? La irritabilidad, la baja tolerancia, la incapacidad más bien para disfrutar, la poca productividad en términos de lo que se hace, hay mucha fatiga la mayor parte de las veces, el pensamiento se lentifica, hay una hipersensibilidad, por ejemplo, al rechazo o a, no sé, por cualquier cosita, ¿no? Te sientes muy lastimada o te sientes culpable o te sientes avergonzada, etcétera. Ese es el tipo de depresión que es más difícil que se detecte, porque como es crónica, te digo, casi la persona siente, ese es mi carácter, así soy yo, cuando en realidad no es así. Hay un cuadro de depresión que ha durado demasiado tiempo. La depresión sí. Perdón, es que sabes que para nosotras las mamás que de pronto, o sea, porque lo que estás diciendo yo me puedo palomear varias, ¿sabes? Okay. Pues es que yo creo que muchas de nosotras, porque estamos cansadas, y entonces también yo creo que puede generar esa confusión, ¿no? De que dices, bueno, acabo de tener un hijo, o tengo 2 o tengo 3, entonces pues de pronto sí ya estás muy cansada y estás irritable, estás muy sensible. Entonces a nosotras en específico como mamás, ¿cómo podríamos identificar si es verdaderamente cansancio o si estoy deprimida? Cuando permanece mucho tiempo, cuando dura más de 6 meses, por ejemplo,
y la fatiga se va incrementando y hay cada vez menos capacidad como para disfrutar de las cosas que usualmente disfrutabas, o cuando aumenta mucho la irritabilidad. Cuando se produce un cuadro así y dura más de 6 meses, ya podemos pensar en un cuadro depresivo. No es infrecuente que después del parto haya una serie de cambios hormonales que van a alterar. Esto es a lo que se le llama baby blue, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, eso dura más o menos, 2-3 meses aproximadamente. Si eso se prolonga más de ese tiempo, entonces sí tendríamos que pensar en que pudiera estar cursando la persona con un cuadro depresivo. Ok. Y esto del baby blue es un cambio hormonal, pero a nivel psíquico, ¿qué nos está pasando a las mamás? ¿No? Eso es maravilloso. Nos pasan muchas cosas, sobre todo con la primera maternidad. Lo que sucede es que hay un cambio, casi como un cambio o una transformación de identidad. Uh-huh. O sea, tú dejas de ser, antes de ser mamá, eres hija de, ¿no? O eres profesionista, o eres esposa de, o eres hermana de, o ¿no? Pero cuando eres mamá, haz de cuenta que se cambia tu identidad. Pasas a ser la mamá de alguien y dejas mucho de ser tú misma. De hecho, con todo este avance en un sentido que nos ha ayudado a entender mucho acerca de cómo se construye la mente y cómo se construye la personalidad, hemos avanzado mucho en términos de cómo se va desarrollando la mente desde las etapas muy tempranas. El problema ha sido que a partir de esto, las mamás estamos bajo escrutinio, ¿no? Sí. Y entonces, casi que todo lo que se hace o todo lo que hagamos en esas etapas resulta que va a ser trascendental o qué sé yo, ¿no? Esa es también un poco una fantasía, pero lo que implica es que hay una transformación en la identidad cuando está la primera maternidad, cuando viene la primera maternidad. Y es una pérdida muy importante. Pierdes mucho de lo que tú eras. Nunca vas a ser... La experiencia es... La vida nunca va a ser igual. Jamás. O sea, nunca vas a estar como estabas antes de tener un hijo. Ni parecida. Ni parecida. Perdón, porque yo... La verdad es que me dijeron 365 días, Franca, y de verdad, cuando tu hijo cumpla 1 año, el día de su primer cumpleaños, yo decía... ¿Y en dónde se supone que me iba a encontrar, no? Era como una fantasía mágica de voy a regresar a mí. No, o sea, esa Franca ya, bye. Exacto. Nunca más la he vuelto a ver. Es una pérdida. Y aparte tremenda. Es una pérdida para la familia. O sea, por ejemplo, mi esposo hasta la fecha me dice que ¿cuándo vas a volver a ser la misma? Yo, que nunca. O sea, es que ¿cómo? Es que en serio, pobrecitos, porque imagínate, o sea, ellos están acostumbrados o tienen esta idea de la mujer dedicada a ellos, el amor total de pareja y cuando están solitos, y luego viene el primer hijo y ¡pum!, ¿no? Que no quieres a veces ya ni siquiera platicar, o no tienes tiempo, no tienes ganas ni de una caricia, o ya no, estás transformándote en esta otra nueva persona. Exacto. Y la pérdida para la familia y para ellos y para ti es súper heavy, ¿no? Y eso casi nadie lo ve. Hay muchas chavas que pretenden ir por la vida así de, no, aquí no pasó nada, ¿no? Sí, tuve un hijo, pero a mí no me pasó nada. Como escindidas, ¿no? Como en una parte me pasó, pero no me pasó. Ahí está la foto, ahí está la cuna, ahí están las compras, ahí está, las mamilas, ¿no? El baby, ¿no? Pero no estoy ahí también, ¿no? ¿No? Porque creo que es muy cierto que nadie nos habla de esto, de una transformación. Yo lo veo así como a las víboras cuando se les cambia la piel y soltaste esa parte de ti y nunca va a volver, pero también cómo lo enfrentas, ¿no? ¿Cómo podríamos enfrentarnos a este cambio o cómo decirles a estas mamás que nos están escuchando a qué se van a enfrentar y cómo trabajar con esto y si es depresión o no? También, ¿no? Bueno, creo que fueron muchas preguntas, pero... Resuélvenos todo, por favor. Contrólate. Sí. Creo que lo primero es que
con esta idealización que se tiene culturalmente de la maternidad, en relación con lo que se estaba diciendo hace un ratito, ¿no? Tenemos que ser madres devotas, sacrificadas, etcétera. A las madres no se les permite, culturalmente no se les permite enojarse, tener fantasías, incluso fantasías muy destructivas hacia los bebés, etcétera, ¿no? Esos sentimientos se ven como monstruosidades. Y la verdad es que esos sentimientos están. Y creo que una de las principales o de las primeras maneras de enfrentar esto es saber que nos vamos a enojar, saber que vamos a perder una parte de nosotras y que nos vamos a transformar y tolerar esto, aprender a tolerar esto, no juzgarnos nosotras mismas, porque el juicio empieza por nosotras mismas, ¿no? Y luego también por todas las mamás aledañas, digamos, ¿no? Claro. Las propias, las amigas, la etcétera. mamá, la abuela, la suegra. Exactamente. Creo que uno de los primeros pasos es eso, hacer conciencia de que esos sentimientos están. Hay sentimientos muy encontrados en relación con el bebé. Un poco lo que platicábamos antes de empezar, ¿no? Parece como que las mamás pudieran amar a sus hijos, pero odian la maternidad. Me encantó esa frase, por favor. Me encantó. ¿Verdad? Amamos a nuestros hijos, pero odiamos la maternidad. Sí, por supuesto. Y desde cómo nos la plantea la sociedad, ¿no? Porque todas las si exigencias. tenemos que ser perfectas. Y esto que dices, creo que nadie lo habla. A mí sí me gustaría subrayarlo, que hay fantasías destructivas. Así es. No sé si pudieras como hablarnos un poquito de eso, porque esto es un tema que nadie nunca nos platica. Exacto. Hay sentimientos muy encontrados en relación con los hijos. Por una parte, hay normalmente, ¿no? El bebé despierta ternura, despierta ganas de abrazarlo, cuidarlo, etcétera, etcétera. Pero en muchas ocasiones se presentan estas fantasías como de, no sé, recuerdo por ejemplo en alguna ocasión una mamá me platicaba con muchísimo dolor y muchísima culpa que con mucha frecuencia fantaseaba tirar al bebé por la ventana, por ejemplo. Y lo veía en su fantasía, lo veía muerto, tirado en el piso, etcétera, ¿no? Esto tiene mucho que ver, sí, con estos sentimientos encontrados, porque también nos enoja haber perdido lo que éramos, nos enoja haber perdido al bebé, porque de alguna manera también lo perdemos después del parto. Durante 9 meses el bebé está con nosotros todo el tiempo. En el momento del parto también perdemos a ese bebé. Nos enoja también que la mayoría de las ocasiones el bebé no es exactamente lo que nos imaginamos. Hay muchas fantasías en relación con el bebé antes de que el bebé nazca. Y lo que usualmente sucede es que hay algunas de esas características que hubiéramos deseado que el bebé tuviera y que sí podemos ver. Pero hay otras muchas que el bebé no tiene, que no es lo que nosotros hubiéramos querido. Y eso produce sentimientos de enojo, sentimientos de frustración, sentimientos de impotencia, incertidumbre, muchos temores en relación a el futuro, cómo va a ser, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, las fantasías van cambiando a lo largo del embarazo, pero de alguna manera, en muchas ocasiones, sí, el bebé viene a traernos mucha alegría y a despertar mucho amor, y es una experiencia que es inigualable, pero también en muchas ocasiones hay partes del bebé o partes de la crianza que nos desilusionan mucho y que nos enojan. Y las fantasías destructivas tienen que ver con eso, por un lado, pero también con el temor a la vulnerabilidad. Es como si quisiéramos echar por la ventana la vulnerabilidad. El bebé representa algo muy vulnerable. Y las madres se asustan mucho cuando tienen este tipo de fantasías, de ahogarlos, de lo que sea, ¿no? De aventarlos, en fin. Pero el asunto es que nos asusta mucho la vulnerabilidad del bebé, nos asusta mucho la dependencia, porque nos recuerda nuestra propia vulnerabilidad.
y es un poco como tratar de deshacernos de esa vulnerabilidad. No es que queramos asesinar al bebé en realidad, lo que queremos es que se quite esa sensación de fragilidad y de ser vulnerables y de estar dependientes y de necesitar tanto, que eso es lo que representa un bebé, ¿no? Wow, está súper interesante porque, claro, ¿cuántas de nosotras nos hemos atrevido a decir sí, ¿no? Tengo fantasías de esto y de esto y de esto. Yo, la verdad, jamás en una plática de mamás he escuchado a alguien que se atreva a decirlo. No, bueno, porque imagínate. No, bueno, te asesinan en las Cibeles, ¿no? O sea, y te cuelgan. Sí, güey, sí decir que ya no le quieres dar un poquito más de chichi o no quieres llegar al año, ya con eso te están justificando, güey. Ahora imagínate que les digas que lo quieres ahogar en la alberca. Sí, no, bueno, te acusan de psicótica. Además, o sea, Ana, estamos hablando de una mamá no psicótica. Normal. Estamos hablando de una mamá normal, sana, o sea, entendiendo sana. Que no sana es una mentalmente. Persona, exacto. Sí. Entonces, así que no se hagan. No se hagan. No se hagan. Que pasen las asesinas. Los impulsos asesinos, hay que reconocerlos. Es que sí, ahí está, es algo que vivimos, pero jamás te lo van a decir. Por supuesto que mi mamá me dice, soñé que te ahogaba varias veces. Hijo, pues sí, de aquí al psiquiátrico, ¿no? Pero sí reconocer que esto nos pasa, pues es algo normal y natural. Y verlo desde esta parte de vulnerabilidad de nosotras mismas, pues eso creo que automáticamente, mientras lo decías, a mí me baja la angustia y me baja la ansiedad de pensar, soy un terror, ¿no? Soy patética y horrible, porque seguramente desarrollamos una serie de actitudes y conductas como por la culpa que nos generan esos pensamientos también, ¿no? Exacto. Seguramente. Exacto. Aparte, mamis, esto es para compartirlo entre nosotras, ¿no? O sea, tampoco se trata de que vayas y no le pongas digas en tu al marido, estatus de ¿no? Facebook. No. Exacto. Por favor. Estatus de Facebook. Hoy amanecí con ganas de aventar a mi hijo por la ventana porque te van a llegar varias patrullas, ¿no? No. Exacto. Son este tipo de pláticas a las cuales nosotras queremos llegar en esta intimidad, ¿no? Y justo lograr relajarnos y decir, qué bien, ¿no? No soy la única que piensa en aventar a sus hijos por la ventana e irse corriendo a una montaña, ¿no? Oye, Ana, ¿y qué pasa con las mujeres que dijeron, yo tuve un momento de depresión posparto, sí, yo estuve muy deprimida, ya se me pasó? ¿Cómo saber si se te pasó? ¿Cómo saber si sigues ahí? Bueno, ya nos hablaste un poco como de los síntomas, pero yo también me pregunto, bueno, ¿y cómo se te quitó? Si nunca fuiste con ningún psiquiatra, no tomaste ningún medicamento, no fuiste a terapia, porque hay muchas mujeres que también, no, pero ya se me pasó. No, pues ¿cómo lo hiciste? Es ¿no? normal. ¿No? Es normal, exacto. Se pasa, así como la primavera, ¿no? Entonces, en ocasiones sí, en ocasiones ocurre eso es cierto. Y ocurre básicamente por que se reajusta todo el sistema hormonal, digamos. Cuando se reajusta, que es más o menos a los 3-4 meses de nacido el bebé, entonces esos síntomas pueden disminuir muchísimo y desaparecer incluso. Hay otras cosas, o sea, cuando eso se prolonga más, entonces, como te decía hace un rato, ¿no? Sí tenemos que pensar en que puede estar cursando con un cuadro depresivo. Hay muchos otros factores que también están involucrados. Por ejemplo, depende mucho el que se puedan, digamos, superar estos síntomas o que desaparezcan los síntomas. Depende mucho de la red social, de la red de apoyo. En muchas ocasiones lo que sucede también, sobre todo, bueno, con cualquier maternidad, pero sobre todo con la primera, mientras la mamá está embarazada, la mamá es el centro de atención. Pero una vez que el bebé nace, el centro de atención se convierte en el bebé. Y todo el día de la mamá gira en torno a la satisfacción de necesidades y deseos del bebé. Cuando, no sé, por ejemplo, toda la familia llega y lo primero que quiere es ir a ver al bebé, ¿no? Y cargar al bebé y la madre queda en un segundo plano. Y no nos damos cuenta que para que una mamá pueda abrazar a su bebé, necesita ser abrazada. Necesita ella misma tener un sostén emocional. Esto se supone que en muchas ocasiones lo tendría que hacer el papá. En muchas ocasiones sí sucede y el papá está presente y puede sostener a la mamá. Pero también en el papá pasan una serie de cosas con el primer hijo sobre todo.
Por ejemplo, se siente desplazado, un poco lo que decías, Karim, hace ratito, que se sienten desplazados, ¿no? Empieza una situación de celos. O sea, como mujeres, como mamás, no nos queda ninguna duda de que somos mamás y de que tuvimos un parto. No hay forma de que no nos demos cuenta de eso. No te quedaste dormida en media cesárea. en media contracción. Exacto. Pero para los papás, el hecho de que haya esta transformación en su mente y se sientan realmente papás, eso requiere mucho más tiempo, justo porque no hay una cuestión corporal como nos pasa a nosotras, ¿no? La experiencia del varón, de la experiencia del hombre es diferente, es muy diferente en ese sentido. Y la mayoría de las veces a los papás les cuesta mucho trabajo entender que es la mamá la que necesita ser abrazada. No es el bebé el que necesita ser visto o abrazado por la familia, por el papá, por los amigos. Es la mamá. Si la mamá puede contar con una buena red social de apoyo, en esa medida también los síntomas pueden desaparecer, disminuir y nada más tratarse de una cuestión de reajuste hormonal, etcétera. Pero eso es bien difícil de lograr y en muchas ocasiones se prolonga la situación porque la mamá se siente muy sola, se siente muy aislada. También la primera maternidad, o sea, el primer hijo es muy solitario. O sea, estás totalmente aislada en tu casa. O sea, pasa el mes de visitas, ¿no? Reglamentario, cuando te llevan sopitas y cuando está tu casa llena de gente. Y después, chao. ¿No? Y después tú te ves ahí acostada viendo la tele y no haciendo el ciclo infernal de amamantar, cambiar pañal, circuncisión, dormir, amamantar, repetir, cambiar pañal, el Nosporin, amamantar, repetir, cambiar pañal. Y estás totalmente sola todo el día. Y si te van ahí 12 horas y nadie ni siquiera te dice, oye, ¿cómo estás? ¿No? Y tu marido tal cual llega y a ver al bebé y qué onda con el bebé y el bebé y el bebé y la contradicción es muy triste. Debería estar tan feliz porque tengo mi hijo, porque claro, es el sueño dorado, ¿por qué no me siento feliz? ¿No? Claro. Además, me parece importante mencionar también otro factor. Esto del instinto materno no existe. Los seres humanos no nos manejamos por instintos y el instinto maternal, eso es un mito, eso no existe. El amor maternal como concebido como amor incondicional tampoco existe, también es un mito. Nosotros vamos amando al bebé en la medida también en que el bebé nos responde. Yo creo, Karim, que parte de lo que estabas diciendo de muy solitaria es porque en los primeros meses, en los primeros 2 meses de vida, el bebé prácticamente no nos da ninguna respuesta. El bebé solo recibe amamantarse, recibe el cambio de pañal, repetir, etcétera, etcétera. Cuando el bebé empieza a sonreír, cuando el bebé nos da una respuesta, en ese momento es cuando se empieza a establecer el vínculo realmente entre la madre y el bebé. Y en ese momento esta sensación de soledad va disminuyendo. Pero sí, los 2 primeros meses por lo menos, sí es un momento de muchísimo aislamiento, sobre todo porque el bebé no tiene una respuesta directa hacia la mamá. No, y cuando dicen, es que ni te ve. Ni te ve. O sea, todo lo que estoy haciendo y ni me ve. Exacto. ¿Verdad? Pero sí, qué padre que lo puedas decir. Yo creo que muchas se pueden sentir en este momento más tranquilas, que baje la angustia, saber que es un proceso, que además no es instantáneo, porque todo el mundo te dice, mi mamá me lo dijo, es que cuando los vi me enamoré de ustedes en el hospital. Yo cuando vi a mi hijo dije, Dios santo, este alien todo blancuzco, ¿qué es esto? Lo único que sentía era mucho alivio también de dejar de pujar, porque ya me había dolido tanto que decía, por fin saliste. Es más, lo primero que le dije a mi hijo fue, con razón no salías, qué cabezón estás, ¿no? O sea, porque nació muy cabezón y me dolió en el alma, ¿no? Pero qué bueno que haces mención a esto, Ana, porque sí, es muy solitario, no sabemos hablar de esto, no vivimos en una cultura donde sea lo común, ¿no? Y que todo el mundo sepa, lo que más necesita en estos 2 meses es que la abracemos todo el día y vamos a hacerlo.
De pronto es el niño, le llevan el regalito, el chunchito, la cosita y bye. Y los esposos también, a lo máximo, a veces se toman una semana y a la semana se van. Entonces sí estás ahí bastante sola en este proceso y además sin como un medio que te sostenga. Exacto. Y que sepamos que esto es normalmente lo que nos pasa a las mujeres, ¿no? Exacto. Claro, sería mucho más fácil que tu mamá, ¿no? Te diga, bueno, mijita, felicidades, qué chingón que te aliviaste. Ahora vienen 3 meses de pura chamba. Chamba, cambiar pañal, concéntrate, duerme. O sea, es porque es pura chamba. Es pura chamba. No hay esta, como dices, un poco de carrera de resistencia. Exacto, no hay un feedback de amor, no es un gracias mami, no hay unos ojitos pispiretos que digas, ay, bueno, ya nada más por esa carita está bien. Exacto. Y ese es un bajón y nos decepciona y es como nuestra primera decepción, ¿no? Exacto. En lugar de depresión posparto, por ahí tengo una amiga que dice que es decepción posparto. O sea, porque son puras decepción tras decepción, ¿no? Y a mí me pasó, Yo le dije justamente esto una vez comiendo con mi esposo y mis papás y yo le decía a mi mamá, pero es que esto es un ejercicio de dar y el otro no me da, pero ni me guiña el ojo. Y me dice, pero ¿cómo te atreves a decir eso? Te da todo su amor. No es cierto. Eso es una fantasía que quieres que yo me invente para no sentirme la chingada como estoy sintiendo. Pero la realidad es que no me da nada más que mucho trabajo y mucho dolor. Uh-huh. Entonces, pero yo viví esa experiencia y fue, no te atrevas a decirlo. No es cierto. Uh-huh. Entonces, claro, entre que yo quería defender mi punto y entre... estaré diciendo algo feo, ¿no? Porque en el fondo de mí es... igual estoy diciendo algo que es vergonzoso, no debería monstruoso. Estar... Monstruoso. ¿Cómo te atreves a decir que no te da nada a tu hijo, no? No me da nada. Uh-huh. O sea, en realidad no me estaba dando mucho y me estaba costando mucho. Claro. ¿No? Claro. Y es que si dejáramos de ver estos pensamientos como algo monstruoso, uh-huh, viviríamos una maternidad menos monstruosa a la larga. Porque entonces, si reconocemos que esto es normal, a los 2 años no te estás dando un balazo, ¿no? No te estás divorciando, no estás aventando toda una borda porque pues, te quedaste con todo. Claro. Pensando que tú eres la que estás mal, pensando que no eres capaz de amar, que no eres buena mamá. Y entonces, ¿qué pasa? Pues tenemos estas mamás ausentes, alejadas, ¿no? Evadidas, uh-huh, porque dicen, no, espérate, porque yo soy un monstruo, pero no le puedo decir a nadie. Claro. Aisladas, ¿no? Finalmente. Aisladas. Cada vez más solas, más aisladas. Uh-huh. Qué pesado. Oye, Ana, ¿qué alternativas tenemos, no? ¿Qué nos podría sugerir mientras estamos atravesando por un proceso así, pensando que no es una distimia, ¿no? La distimia, hablábamos hace rato, que es una depresión crónica, sino que es, sí, una depresión posparto, un cambio hormonal, este proceso psíquico de me estoy transformando. ¿Qué alternativas podemos tener las mamás en ese momento? Primero, reconocer esto, ¿no? Como algo, como lo que decías hace un momento, es un proceso, es normal, hay sentimientos encontrados y pedir ayuda. Esto que están ustedes haciendo me parece que es fundamental en ese sentido, ¿no? El poder hablar, el que haya una posibilidad de conversar con alguien de lo que realmente nos está pasando, sin juzgarnos, sin criticarnos, ¿no? Intentar de alguna manera tener algunos tiempos o algunos espacios en donde podamos estar con nosotras mismas, eso es una posibilidad de ayuda. Y estar muy atentas de si permanece demasiado el sentimiento de tristeza, un sentimiento de insatisfacción, un sentimiento de irritabilidad, un sentimiento de intolerancia, sí hay que consultar con algún psiquiatra, ¿no? Uh-huh. Especialmente un psiquiatra. Entonces, sí, es normal hasta cierto punto, ¿no? O sea, hasta los 6 meses, pues. Si también tú te vas sintiendo que 6, 7, 8 meses la cosa no mejora, que es más, va empeorando, que estás descuidada, que de pronto ya no hablas con nadie, ojo, mami, si tú estás pasando por algo así, vamos a dejar todos los datos de Ana, está nuestra página, acércate, habla con alguien, así, a quien más confianza le tengas, y habla de esto, porque sí, ¿cuáles serían las consecuencias de no tratarnos a tiempo, Ana?
Las consecuencias son severas para ambos integrantes para la relación materno-infantil, pues. Las consecuencias para la madre puede ser esto, ¿no? Que se desarrolle una depresión crónica, que se sienta la peor mamá del mundo, que haya una crisis conyugal importante después del nacimiento del bebé, que esa crisis pueda llegar a una separación, en fin, ¿no? Pueden haber consecuencias importantes. Consecuencias también si son mujeres que están trabajando, también hay consecuencias en el trabajo, de poca productividad o al contrario, ¿no? De refugiarse en el trabajo y entonces olvidarse de todo lo demás, etcétera. Para el bebé, las consecuencias de una mamá deprimida, la mamá, aunque a lo mejor no se diga a sí misma o no tenga claro que está deprimida, en muchas ocasiones lo intuye. Y las mamás que están cursando por esto hacen muchos intentos por sobreponerse. Hacen como un esfuerzo muy grande, ¿no? Para sobreponerse, para estar bien, etcétera. Pero sin embargo, bueno, pues si la depresión está ahí, está ahí. Y las consecuencias que puede tener para el bebé es que el bebé es dos principalmente, ¿no? Que el bebé se convierta en una especie de rescatador o reanimador de la mamá, ¿no? Que el bebé sienta, porque el primer lenguaje del bebé es un lenguaje intuitivo, es un lenguaje preverbal y es un lenguaje, lo primero que los bebés entienden son los sentimientos. No lo entienden a nivel de idea, no lo entienden como palabra, lo entienden a nivel de percepción. Perciben los estados de ánimo, perciben los cambios en el tono de voz, perciben los cambios en la manera en cómo lo cambian de pañal o qué sé yo, ¿no? Sí. Los bebés lo perciben y cuando hay una situación así, el bebé puede intentar rescatar a la mamá y se convierten en niños así, ¿no? Que están todo el tiempo tratando de reanimarla, tratando de rescatarla, tratando de complacerla, tratando de que no se les muera finalmente, ¿no? Porque la depresión es un estado que se parece mucho a estar como muerto en vida. O la otra cosa que puede pasar en el desarrollo del bebé es que el bebé mismo también desarrolle un cuadro depresivo. No se habla de depresión en recién nacidos, por supuesto. Bueno, excepto algunos autores sí han hablado de depresión en recién nacidos. Pero lo que sí es que pueden ser niños o pueden convertirse en bebés poco activos, poco reactivos, poco curiosos, poco investigadores, sí, más bien planos. Pasivos. No, muy planos, flat, exacto. Como mamá. Exacto. Entonces, también seguramente algunas estarán pensando si son hijas rescatadoras, exacto. O si no, porque esto se va repitiendo. Además, claro. ¿No? Al hablar de esto, pues esto te remonta a tu infancia, a cómo fue tu mamá contigo y cómo sigue siendo. Entonces, pues otra de las intenciones de hacer estos programas, mamás, pues es cambiar nuestra sociedad. Entonces, si estás pasando por esto, si tuviste una infancia de cierta manera, pero tomas conciencia, vamos a poder cambiar las familias. Y en la medida que cambiamos nuestras familias y seamos mujeres más felices, definitivamente va a haber una sociedad mucho mejor. Entonces, si estás pasando por esto, no es una cosa, mala, bueno, porque también tenemos una idea terrible acerca de la locura, ¿no? Como si eso fuera muy malo. Pero hay muchas formas. Como si fuera del tercero, ¿no? Sí, o sea, el mundo está lleno de locos, pero yo estoy súper bien. Sí, negándolo completamente y sin ni siquiera poder acudir a un psiquiatra, un psicólogo pensando que es una cosa de locos, ¿no? Hay mucha gente que lo sigue pensando. Por desgracia. Sí. No, y además, ¿sabes qué? Yo creo que también es importante recalcar que también le tenemos mucho miedo a la pastillita, o le tenemos mucho miedo al término psiquiatra o psicólogo, y entonces de pronto en foros que sí existen y de pronto son de mucha ayuda, yo de pronto me encuentro con historias del terror que digo, híjole, ¿por qué no buscas a un profesional? ¿No? O sea, sí está padrísimo ayudarnos entre nosotras y soltar ideas, pero finalmente son ideas de otra tercera que a lo mejor está hasta en la misma situación que tú, ¿no?
O sea, yo creo que es importante para nosotras amigas que no lo echemos en saco roto, que no se va a quitar con un aceitito atrás de la oreja, que no se va a quitar con unas florecitas. O sea, si realmente estamos en un cuadro depresivo, hay que acudir al doctor. Así es. ¿No? Sí. Por favor. Así es. Sobre todo porque se trata de una cuestión que implica factores biológicos, pues eso no se cura con magia ni con ninguna otra cosa. Hay que tratar los factores. Sí, es como decir, échale ganas y la muela del juicio te va a dejar de doler. Exacto. No se te va a quitar el dolor, tienes que ir al dentista a quitártela, no hay de otra. O sea, como tú decías, como la diabetes, o sea, no te vas o sea, tienes que meter insulina, sí o sí, porque si no te mueres. Así es. Pero como son cosas que no son tangibles, nos cuesta mucho trabajo. Bueno, vaya, sí es tangible ver tu conducta, pero no estamos acostumbrados a ver que eso es sinónimo de algo más. Entonces, mira, léete este librito, o escucha no sé qué, o ¿por qué no vamos de viaje? Mi amor, te compro la bolsa. No es algo que no es pasajero, no se te va a quitar así nada más, ¿no? Entonces hay que poner atención en eso, no nos hagamos las fuertes, porque también esto de andar sosteniendo una depresión debe ser agotador. O sea, y además, ¿no? Me pareció muy interesante lo que dijiste al principio, Ana, que la depresión recurre más en personas de carácter fuerte que en personas de carácter un poquito más débil. Así que si eso, yo creo que a muchas de nuestra audiencia les debe de haber resonado. De muy hecho, interesante, sí. ¿no? De hecho, sí. La depresión generalmente se presenta en personas que se han aguantado demasiado, que han cargado durante mucho tiempo con muchas cosas o muchos conflictos, en fin, pero que aguantan y se sobreponen una y otra vez, hasta que llega un momento en que, igual que con cualquier otro órgano, el cerebro se agota. Es como tú quieres hacer ejercicio y a lo mejor, al principio los músculos se van a estirar y los músculos se van a fortalecer, etcétera. Pero si el ejercicio es demasiado, el músculo se rompe. Lo mismo sucede con el órgano cerebral. Es un órgano como cualquier otro y funciona como cualquier otro. Es difícil de pronto ligar que todo lo subjetivo tiene un asiento biológico. O sea, no se produce de la nada. No es una cuestión que se muere el cerebro y se muere la mente, pues es lo que quiero decir, ¿no? Y si el cerebro se altera, si el metabolismo o el funcionamiento del cerebro se altera la mente, se altera el pensamiento, se altera el sentimiento, se altera la manera en cómo enfrentamos el mundo, se alteran nuestras relaciones interpersonales, etcétera, ¿no? Es cierto, es subjetivo, pero es una cuestión que se manifiesta de muchas maneras y que hay que tener mucho cuidado. De hecho, de la depresión se dice que ha sido la pandemia del siglo XX y XXI. Es la principal alteración por la que estamos cursando. Hay muchos factores implicados, pero entre otras cosas, factores también sociales y culturales, ¿no? En una cultura en donde se nos exige ser exitosos, bajo ciertas normas, llenar ciertos estándares, etcétera, pero además donde se aboga por el individualismo y cada vez hay más soledad, hay menos redes de sostén, hay menos comunidad. Por eso también creo que el formar intentar formar una comunidad como ustedes lo están haciendo es fundamental, ¿no? Porque eso es exactamente lo que se está perdiendo o lo que se ha perdido con esta estructura económica. Y son factores que también están implicados. Y es una pandemia, y es una enfermedad seria, y es una enfermedad que lleva estragos muy duros y que a lo mejor al principio solamente se manifiesta de manera subjetiva, pero si eso no se atiende, se va a manifestar también físicamente. Desde, fibromialgia, cáncer, hipertensión, infartos al miocardio, cualquier cosa, ¿no? Sí, pues es que vas llenando, ¿no? El botecito, me aguanté en la infancia, en la adolescencia,
no hubo un sostén, llego a la adultez, entonces nunca me atiendo y voy tratando de sostener una vida que no me da ni permiso de a veces sentirme mal, cansada, o no quiero estudiar eso, ¿no? Porque también cuántas mujeres fuimos a la universidad o escogiste un camino en la vida el cual no te satisface y te casas y la promesa es, o no te casas, no sé, vas a ser mamá y la promesa es vas a ser feliz, te vas a sentir realizada, este es el sueño de toda mujer, ¿no? Y para muchas así es, la promesa de la felicidad eterna, ¿no? El amor incondicional. Y llegas ahí y te das cuenta que no es cierto. Además, con la culpa de sentir que no es así para ti. Entonces, todo el tiempo estamos lidiando con estas cosas, con estas falsas realidades o con estas promesas que la sociedad nos dice, y todo el tiempo nos vamos sintiendo mal sin ni siquiera la posibilidad de decir, es que esto no me gusta, es que no es así, es que me estoy sintiendo mal, es que lo quiero aventar por la ventana, es que no puedo ni con mi cuerpo, es que no sé quién soy, ¿no? Todo lo que estamos hablando el día de hoy. Exacto. ¿Y qué exigencia? Eso es lo importante. Eso es lo importante, que nosotras, esta generación, nosotras ya tenemos esa obligación, o sea, hay que hacernos cargo de hablar, de decir, de preguntar, de exigir, porque gracias a este cambio que nosotras vamos a hacer, nuestras hijas ya no lo van a tener, ya nuestra transmisión de conocimiento va a ser distinta. Entonces hay que hacerlo, ¿no? Hay que atrevernos a decir, estoy mal, no aguanto, no quiero, no me gustó, ¿cómo le hago? Siempre con la mira de resolver y de tener una mejor vida y de disfrutarla, ¿no? Ya esta mamá que a los 60 años llega sola a su casa, ya con el nido vacío, totalmente deprimida y sacrificada, por favor, no. Yo quiero llegar a los 60 realizada, plena, quiero viajar, quiero ser feliz, o sea, no, ya hay que romper con este patrón de la maternidad porque no está funcionando. Así sí, y con estas ideas sociales de lo que se supone que tenemos que ser, una rebeldía proactiva, diría yo, ¿no? Entonces, no me gusta ese patrón, no me gusta ser así y no por eso está mal. No quiero ser ese tipo de mujer, no me interesa pertenecer a ese rango de y está bien. O sea, atrevámonos a ser distintas, atrevámonos a hablar, como dices, Karim, y a no pasar toda esta información a nuestros hijos, ¿no? Y que carguen después las que tienen hijas o también los hijos, ¿no? Con toda esta idea de aguantarnos, como si eso al final del día te redituara bastante, y la realidad es que no. Al contrario. No, al contrario. Algo que también te quería preguntar, Ana, es ¿qué pasa con los antidepresivos y la lactancia? ¿Y qué pasa con esta idea del antidepresivo y me voy a volver adicta, ¿no? O sea, se toman 3 litros de coca diaria, pero no sé quién toma un chocho para sentirse mejor. Pero, o sea, exacto. ¿No? El tía Rosa en la alacena todos los días, pero no un chochito para estar mejor, ¿no? Entonces, los antidepresivos no producen adicción, en primer lugar. Los antidepresivos lo que hacen... La depresión se caracteriza fundamentalmente porque hay un cambio en el metabolismo en una parte del cerebro. Y a diferencia de lo que sentimos, que nos sentimos muy fatigadas, lo que en realidad está sucediendo en el cerebro es que está trabajando demasiado rápido. Y los antidepresivos lo que hacen es regular ese metabolismo. No hay adicción porque no nos ponen contentas, pues. Y de hecho, aun cuando estemos tomando antidepresivos, los sentimientos normales no desaparecen. Si tú te sientes triste porque tuviste un evento triste, aunque estés tomando el antidepresivo, te vas a sentir triste porque los sentimientos normales quedan ahí. Lo que desaparece son los síntomas de la depresión. No producen adicción, no es drogas y tipo Coca-Cola o Coca o lo que sea. Eso no ocurre. Generalmente no se recomienda que se tomen antidepresivos durante la lactancia. Sin embargo, uno de los antidepresivos en particular que lleva ya muchísimos años de estudio, la verdad es que hasta tenemos estudios de investigación de los efectos del medicamento desde hace 30 años y es un medicamento muy seguro, que si hay un estado depresivo es preferible tratar el estado depresivo, es preferible que tome el medicamento aun cuando esté lactando a que no lo tome, porque las consecuencias son mucho peores.
Entonces podrían tomarlo Sí. aún estando en lactancia. lactancia. ¿Por qué no genera adicción? Porque el antidepresivo funciona, haz de cuenta, tú no vas a generar adicción a, ¿qué te puedo decir? A la penicilina, ¿no? No te vas a hacer adicta a la penicilina. La penicilina va a actuar, es un antibiótico, te va a matar el bicho y ya. Y no hay un efecto, digamos, placentero o que el cuerpo lo necesite, como ocurre con las drogas. Eso no ocurre. Los antidepresivos funcionan igual. No hay un efecto placentero, digamos, con los antidepresivos. No es que te pongas eufórica y que, etcétera, ni tampoco que llegue a tu cuerpo a necesitar esa sustancia. O sea, no es como que va a sumar, digamos, cuando meto azúcar o cuando meto alguna sustancia como el LSD o cocaína. Entonces, no es que, digamos, suma a la experiencia, sino que eso sí podría generar una adicción, entendiéndolo en términos muy básicos, ¿no? Pero, sí. Entonces, lo que va a hacer es, digamos, nivelar. Lo que va a hacer es nivelar o es regular el metabolismo que está alterado. Lo que hace la insulina con la diabetes, por ejemplo. Entonces, perdamos esta idea de que si ya te sentiste mal, por fin te decidiste ir al médico, ¿no? A un psiquiatra, que son los únicos que pueden medicar, y te dice, oye, tómate este antidepresivo. Y quizás llegas a tu casa y el esposo, tu mamá o quien sea te va a decir, no, pero eso genera adicción y cómo al rato vas a estar tomándote, bla, bla. Acaban de escuchar que esto no genera adicción. ¿Y cuánto tiempo más o menos lo vamos a tomar en caso de necesitar? Depende un poco de la respuesta, pero más o menos es un tratamiento largo. El cerebro es el tejido más especializado, el más fino que tenemos. Tarda mucho tiempo en alterarse, pero también tarda mucho tiempo en recuperarse. Por lo menos entre 8 meses y 1 año es lo que se tiene que tomar. Antes de eso vamos a tener recaídas si no se prolonga el tratamiento. Lo que sucede en muchas ocasiones... No es tanto. No es tanto. Hombre, No. si más No, tiempo hombre, estuvimos nada. embarazadas. Sí. ¿No? Entonces no lo veo tan a largo plazo. ¿Y qué Y ahí pasa? hay mucho daño. Lleguemos hasta allá. No escuché a mi mamá, no escuché al esposo. Dije, bien, Ana, te voy a hacer caso, me voy a tomar la medicina, el antidepresivo. Pasó 1 año y luego, ¿qué pasa? Se va suspendiendo poco a poco y si se trata de una cuestión que solamente tuvo que ver con esos eventos y si hay una mejora, digamos, en el ambiente de la mujer, el mejor tratamiento para la depresión es combinado. Es un tratamiento entre, sí, el antidepresivo, pero también psicoterapia, para cambiar ciertos aspectos, ¿no? de lo que nos está pasando y entender lo que nos está pasando y quizá fundamentalmente para poder hablar de las cosas que no podemos hablar o que nos sentimos juzgadas de pensar o de sentir. Se va disminuyendo ese medicamento y termina por suspenderse. En muchas ocasiones sí se puede suspender, sí se puede ya no volver a tomarlo. En muchas otras ocasiones no. En muchas otras ocasiones a lo mejor se quita la depresión en ese momento, pero 5 años después, por algún otro evento, lo que sea, vuelves a tener un cuadro depresivo y entonces necesitarás también tratamiento, en fin. Pero bueno, no es un tratamiento ni que se tenga que estar de por vida, por ejemplo, salvo en algunos casos, sobre todo en los casos de depresión muy crónica, de depresión de distimia. A lo mejor ahí sí, ya es un tratamiento de por vida, pero es un tratamiento que puede durar entre 8 meses, 1 año. Después de eso se suspende y sigues con tu vida bien. Y si te vuelves a deprimir, pues te lo vuelves a tomar, porque la realidad es que el efecto que va a tener una depresión no atendida va a ser muchísimo más caro. Muchísimo más grave. Que si te tomas una medicina. O sea, qué bueno que hoy exista, qué bueno que hay alternativas, qué bueno que hoy... Es que de verdad, yo no entiendo cómo hay gente... ¿Qué pasa, no? Hasta hay gente adicta a muchas otras sustancias. No me voy a tomar eso porque me vuelve adicta. Hija, pero si estás peor con lo que estás tomando ya. Pero tenemos esa falsa idea y es como decir... Es un tratamiento, va a durar un tiempo y luego lo vas a suspender. Quitemos esas ideas de no estoy loca, entonces no voy a terapia.
no estoy loca, no voy a tomar la medicina. O sea, como si los seres humanos fuéramos una hojita, o sea, como si fuéramos tan simples, ¿sabes? A mí de pronto digo, güey, qué poca concepción y qué poco cariño y qué poco respeto y admiración te tienes a ti mismo de pensar que eres como tan simple, como que si se te muere alguien no pasó nada, ¿no? Como que si perdiste un bebé no pasó nada, como que si quieres aventar a tu hijo a la alberca no pasa nada. Ay, no, son cosas normales. Normal, nada es normal, ¿no? Y de pronto también la sociedad nos dice eso, loca, ¿cómo vas a tomar terapia? Pues si yo no estoy loco. Pero entonces, ¿qué es estar loco? ¿Estar ya en un manicomio con camisa de fuerza? ¿Sí me explico? O sea, es como que no, nunca tampoco nos dijeron ni nos han transmitido que está bien ir al doctor, está bien ir al psiquiatra, que está bien ir al psicólogo, que necesitas hablar. Como ir al gastroenterólogo, ¿no? Necesitamos comprender. Finalmente, claro, y que finalmente todo, o sea, si tú resolvieras tus problemas psicológicos, pues a lo mejor te ahorrarías el oncólogo, el gastroenterólogo, ¿no? Y todos los doctores de millones de especialidades, porque nadie atiende al cerebro. Exactamente. Y el alma, el corazón, las emociones, porque como decías, si yo todos los días tengo una percepción de la vida, ¿no? Me pongo los lentes de cierto color. Entonces todos los días yo percibo la vida y todo lo que me pasa de cierta manera. Eso genera que mi sistema nervioso esté zit, 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 ¿cuántas veces al día? Entonces, si eso lo prolongas por 1 año, 2 años, 5 años, muy básico, ¿no? ¿Cómo va a estar mi sistema nervioso? ¿Y cómo va a estar mi estómago? Entonces, claro, una colitis crónica, ¿cuánto te gastaste en medicina? ¿Cuántas veces la pasaste mal? Ok, se te quitó la colitis, pero sigues viendo la vida gris. Sigues viendo la vida y todo te perturba, o tu relación con el marido, o tu relación contigo misma o con los hijos, sigue igual. No importa cuánto de ebriedad te tomes, ¿no? O no importa cuánto Flanax. Entonces, cuando empecemos a entender que el cuerpo expresa todo lo que nosotros no decimos, pues vamos a poderle dar mucho más voz a nuestras emociones, sentimientos. Vamos a dejar de alimentar esas farmacéuticas gigantescas, ¿no? Vamos a entendernos las mujeres desde otro lugar, vamos a empoderarnos, vamos a ser más amorosas, vamos a crear vínculos mucho mejores con los demás. Y pues puede ser que la farmacia que tengas en tu baño empiece a disminuir, ¿no? Se resuelva con un o tomes esta medicina y empieces a ver la vida distinta. Exacto. Creo que estás tocando un punto que me parece que es fundamental. Tenemos muy poco respeto por nuestra vida psíquica, por nuestra vida emocional, ¿no? Y no nos damos cuenta de que la realidad emocional es tan o más importante que la realidad externa, ¿no? Claro. Y que la realidad interna es la que determina cómo estás viendo y contendiendo con lo que está pasando afuera de ti y con lo que está pasando en tu mundo relacional, ¿no? Pero le damos muy poca importancia y pensamos que o estamos locos o porque generalmente hemos avanzado mucho en muchos aspectos, pero muy poco en comprender cómo funciona nuestra mente y en respetar nuestra mente, ¿no? Y todo lo que esto conlleva, los sentimientos, las emociones. Entonces, pues bueno, hoy creo que ha sido un programa muy rico en cuanto a información, pero una gran invitación a que nos conozcamos, a que tengamos caminos alternos, a que hay mucha ayuda por ahí, de verdad. Hay psicólogos muy capaces, hay psiquiatras también muy capaces y que están ahí para ayudarnos. Perdamos el miedo, dejemos de estar en silencio, dejemos de ahogar todo lo que nos pasa con bolsas, zapatos, viajes, comidas, cafés, pintarnos el pelo, ¿no? Porque no, eso es como si le pusieras una herida gigantesca a un curita. Tarde o temprano esto, yo siempre digo, por algún lado se nos chorrea, ¿no? Entonces, si lo atendemos a tiempo, la consecuencia va a ser pues una mamá que probablemente estará en la menopausia con su hijo adolescente y no está sangrienta la familia, ¿no? Porque quizás ahorita tenemos la visión de un posparto, pero también si tú eres una mamá sana, pues vas a asegurar una adolescencia mucho menos salvaje, ¿no? O sea, la adolescencia, bien que mal, o sea, como le hagamos, siempre son procesos difíciles, pero imagínate una adolescencia pues
pues más amorosa, ¿no? Una hija, un hijo donde pueda venir y bien, qué mal, aunque me peleé con mamá, sé que ahí está mamá. Sé que mamá me puede escuchar o papá, ¿no? En una crisis de tal vez vas a tener 50 y tantos años cuando tu hijo o hija esté en la adolescencia y que no te esté separando a esa edad, ¿no? Entonces lo que estás haciendo ahora, esas semillas, pues sí va a ser la cosecha de una adolescencia y de una vejez mucho mejor, que era algo que justo grabamos hace poco otro programa, que nos cuesta mucho trabajo planear o tener una visión a futuro. Entonces vivo al día, vivo de aquí al viernes o de aquí a la quincena o máximo de aquí al cumpleaños del niño o Navidad. Y nos cuesta trabajo tener una visión de, bueno, ¿y quién voy a ser yo a los 50, a los 60, a los 70? Entonces, si no empiezo a plantearme esas cosas de la vida psíquica, de la vida familiar, de la adolescencia de mis hijos, pues claro, cuando llegue el momento no sé ni cómo atenderlo. Y seguro te llegan mamás con adolescentes, Ana, que dices, apágame el incendio en 2 sesiones, ¿no? Claro. No, pues hija, ¿cómo? No se puede, ¿no? Claro. Mucho menos y además traumática lo que estás diciendo, la adolescencia. Es súper importante porque también nosotras como madres y las que somos madres, yo siempre repito lo mismo, ser mamá no es tener bebés, ¿no? Siempre tú buscas una imagen en internet y buscas maternidad y todo lo que se refiere son bebé, ¿no? Como si la maternidad durara hasta que el niño va a la primaria. Uh-huh. Y pues no, nosotros vamos a acompañar a nuestros hijos toda su vida y ellos nos van a acompañar a nosotros. Entonces hay que atendernos a nosotras primero. O sea, también no todo es atender al bebé, no todo es para él, para el bebé, para mi casa, para el esposo, para la foto, ¿no? Si mamá no está bien, y si mamá no se atreve a ver que hay algo mal en ella, pues ¿cómo vas a tener la capacidad de ver que tu hijo está mal? Exacto, es justo como lo que pasa, lo que te dicen en los aviones, ¿no? Primero ponte tú la mascarilla de oxígeno y luego al niño, luego a quien esté junto a ti. Primero tú, después a quien estés atendiendo. Exactamente. Bien, pues un programazo, ¿eh? Sí, este tema se puede ir, creo que a muchos programas, porque salen dudas, salen temas, nos podemos extender, pero creo que va quedando claro el proceso por el que atravesamos, va quedando claro que tenemos opciones de ayuda, que también es normal que pasemos por momentos muy difíciles. Uh-huh. Entonces, si estás en un posparto, pues yo te diría, tente paciencia. Va a pasar. Exacto. Tente paciencia, es un momento también. Uh-huh. Yo me acuerdo de esos meses y fue como muy hacia adentro. Uh-huh. O sea, la verdad, yo no quería casi ni salir. Me molestaba el ruido de todo. Uh-huh. Iba a un restaurante y la música me parecía que estaba altísima, ¿no? Y mi esposo me decía, pero tranquila. Y yo decía, es que le bajen. Y creo que estamos como hiper alertas, súper abiertas, y en lugar, o sea, yo si regresara a ese momento diría, hubiera estado más en contacto, pero no sabía las cosas que ahora sé. Entonces hubiera pintado o hubiera hecho cosas así como más que están en contacto contigo misma. Quería volver a salir y hacer cosas muy rápido, como antes que no era el momento. Uh-huh. Entonces creo que en esta apertura que nos ofrece la maternidad también podríamos contactar con todas estas emociones, pues que igual hayan estado muy guardadas. Claro. ¿No? Claro. Y aprovechar esa etapa, ese momento para conocernos más profundamente. Para reflexionar sobre nuestra propia experiencia, ¿no? Como hijas, porque finalmente lo que despierta la maternidad son experiencias o son vivencias, no como recuerdos, no como imágenes, pero son experiencias que vivimos siendo nosotras hijas, ¿no? Siendo nosotras bebés. Uh-huh. Bien, pues Karim, ¿quieres agregar algo? Porque Nada, el hashtag de ese programa es hashtag yo me atrevo a hablar, mamis, así que escríbanle por favor a Ana, contacten con psiquiatras, con psicólogos, no se dejen abajo, aquí estamos todas para todas y acuérdense que también esta nueva era es sin juzgar y sin ver a la de al lado feo. También si de pronto ven ustedes por ahí una mamá, una amiga suya que en lugar de criticarle entre dos, mejor acérquense y rólenle una tarjetita, ¿no? De un psiquiatra, de un psicólogo. Así, amiga, te ves gacha, ve al psiquiatra. Pues ya llevas como un añito hablando que estás de la chingada, ¿por qué no mejor vas y hablas con alguien para que te ayude a estar mejor? La verdad, ¿no? Y dejar de querer tapar el sol con un dedo.
porque no se puede. Quizá lo principal es que dejemos de juzgarnos tan duramente a nosotras mismas, ¿no? Dejemos de ser tan intolerantes con nosotras mismas, ¿no? Ana, ¿qué más quisieras agregarnos? ¿Alguno otro comentario, sugerencia a todas estas mamás que nos escuchan? Eso, fundamentalmente que la maternidad es una experiencia única, es una experiencia que vale mucho la pena, pero es una experiencia muy difícil, muy exigente, que nos transforma y que en esa transformación tendríamos o podríamos ser un poquito más empáticas con nosotras mismas, ser un poquito menos juzgonas. Así que ese dedo señalador de la juez, por favor, bajémoslo un poco. Muchísimas gracias, Ana, de verdad. Encantada. Tu aportación de hoy ha sido maravillosa. Yo deseo de todo corazón que las que estén pasando por esto hoy sea una luz en el camino, esto que están escuchando, compártanlo, difúndanlo, háblenlo con más personas, con sus amigas, abran los temas, no se queden solitas en esto, porque pregúntenle a sus mamás. le aseguro que también les está pasando. No sé si a veces la mamá es la mejor opción, no, porque si mamá no tuvo opción de hablar. Casi nunca la mamá es la mejor opción. Casi no. Pero seguro habrá otras mujeres con las que puedan compartir esto. Aquí estamos nosotras. Y seguro por ahí una amiga, si te atreves a hablarlo, obviamente abres un espacio para un diálogo más honesto o más comprensivo o más profundo, entonces liberador. Exacto, ¿no? Gracias por escucharnos, corresponsal desde Zapopan, gracias por Oye, es que este programa es imperdible, sí, no me lo ¿verdad? puedo perder ni aunque estuviera en el rancho contenta. Muchas gracias por escucharnos y esto fue Haciéndole a la Mamá. Las queremos. Bye. Adiós. ¿Quieres compartirnos tu historia? Mándanos un voicemail y nosotros conseguimos el experto para resolver tu problema. Queremos ser tu voz.